Muchas gracias. Hemos visto la aplicación y hemos visto también cómo, lo hemos sentido nosotros, cómo la IA nos ha asustado en su momento y a veces nos preocupa qué es lo que va a pasar. Y es mejor conocer la opinión de personas que están más cercanas al área, ¿no? Que trabajan en ello en distintas cuestiones relacionadas a la industria en Bolivia, también en Latinoamérica. Y para ello quisiera saber la opinión de cada uno de nuestros invitados de qué opina usted de cómo ha cambiado esta herramienta, esta nueva tecnología en IA, en particular en la industria en Bolivia, ¿no? Y también en Latinoamérica. Y cómo ha sido la adopción de aquella herramienta, porque sabemos que no es nuevo. Esto viene del 2017, por favor. Bueno, comienzo yo. A ver, son varios aspectos, ¿no? En primer lugar, yo creo que se debería, en primer lugar, distinguir aquellos sectores donde sí se tiene una adopción más intensiva de lo que vendría a ser aprendizaje automático, inteligencia artificial, ciencia de datos en general, ¿ya? Y creo que aquellos sectores son principalmente la banca, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones, el retail, ¿no? Que son aquellos sectores donde mayor cantidad de datos se tienen, ¿no? Históricamente, ya digamos organizados y listos para ser procesados, ¿no? Entonces yo creo que esas industrias, por lo menos aquí en Bolivia, son las que están llevando, si se quiere, la punta de lanza de la adopción y la implementación de estas, tecnologías como vendrían a ser, ¿no? La inteligencia artificial, la ciencia de datos. Y bueno, respecto a lo que vendría a ser la adopción en general, mira, yo quisiera, yo tengo un marco, digamos, de trabajo que a mí me sirve mucho, digamos, que es para identificar aquellas empresas o sectores en los que sí se tiene este tipo de implementaciones y aquellos que todavía están un poco rezagados, ¿no? Y es básicamente aquellas empresas que no saben muy poco de lo que vendría a ser la inteligencia artificial, aquellas que ya saben de la inteligencia artificial pero todavía están, no pasan de esa etapa de curiosidad, aquellas empresas que ya están implementando algún tipo de prototipo de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, y ya aquellas empresas que son las que ya tienen pues estos tipos de modelos de alguna manera implementados en producción y ya le están extrayendo el valor, ¿no? Entonces yo creo que todavía muchas de las empresas fuera de los sectores que acabo de mencionar están en esa etapa de transición, ¿no? Del descubrimiento. Saben que existe la inteligencia artificial, pero les está costando un poquito, si quieren, ese desarrollo de prototipos como tal. Muchas gracias. Y respecto en otras empresas que tenemos aquí representantes como consultores o Festo, ¿cómo están ellos abordando estas nuevas tecnologías y cómo las están adoptando en Bolivia en general? Se está empezando con muchos proyectos interesantes en todo lo que es el área de la integración con la robótica, por ejemplo. Pero la robótica no la antigua, la de la industria 3.0, sino con la robótica nueva de procesamiento de datos y obviamente la generación de inteligencia artificial. El impacto, creo yo, de lo que es la parte de inteligencia artificial dentro de nuestra industria en Bolivia y en Latinoamérica en sí, es que necesitamos tener conceptos claros y tratar de distinguir la inteligencia artificial, el concepto que yo quiero utilizar en la industria. Por ejemplo, todo el mundo ya conoce lo que es inteligencia artificial y muchos se enfocan directamente que inteligencia artificial es netamente el chat GPT, por ejemplo, pero no conocen lo que es el machine learning o lo que ya es ahora el deep learning, donde se estudia una gran cantidad de estructuras estadísticas, análisis de datos, para poder obtener un procesamiento de aprendizaje de las maquinarias hacia lo que nosotros queremos lograr, optimizar y producir. Entonces ahí está, creo, uno de los principales desafíos, y pues como empresa acá en Bolivia y en Paraguay, que estamos nosotros ahí, y Festo, que está a nivel mundial. Estuve justamente hace 2 semanas en Alemania y estamos viendo cómo podemos aplicar la parte de la inteligencia artificial en procesos donde de repente ni siquiera tenemos equipos de automatización en primera línea. Entonces ahí está más complicado, porque ahorita los datos siguen saliendo de la mano, ¿no? A través de un registro. Entonces es bastante complicado, pero ahí hemos dicho, pues empecemos con visión artificial, reconozcamos el texto, ¿sí?
Y si no tienen bases de datos, hagamos las bases de datos, digitalicemos lo que antes hacían. Y así, tratar de buscarle una forma en el cual podamos llegar a optimizar y entregar este tipo de tecnologías a un país que necesita mucha productividad. Muchas gracias, Marcelo. No sé, de su experiencia, ¿qué nos puede comentar respecto a la adopción de la IA o respecto a estas nuevas tecnologías, el cambio que han tenido en la industria? Bueno, buenos días, primeramente. Bueno, aclaro para las personas, mi rubro es la ingeniería civil. Nosotros quizás estamos un poco más con un perfil bajo en lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, eso es quizás por nuestro medio. Acá en Bolivia todavía no, al menos mi rubro son las carreteras, no estamos aplicando del todo. Sí hay empresas en el medio, acá en Santa Cruz misma, que no sé si llamarles robots, como menciona el colega. Tenemos equipos, por ejemplo, de maquinaria pesada que ya utilizan, ¿no?, por sensores y bueno, nos facilitan el trabajo bastante. En vez de tener a un obrero que esté trabajando todo el día, podemos pues relacionarlo en cuestión de horas. Entonces, se aplica de cierta manera en el campo de la robótica, pero ya en la parte de la inteligencia artificial no estamos todavía quizás listos para hacer, por ejemplo, un diseño de un edificio con simplemente el apoyo de la inteligencia artificial. Ustedes pueden hacer la prueba en este momento, pueden entrar a un chat y pedirle unas cuantas nociones y les va a dar una guía general. Pero si ahí vamos y le decimos diséñeme esto, no estamos todavía a ese nivel. Es indudable que en los siguientes, no sé, 5 o 10 años sí se llegue a ese nivel, a poder consultarle simplemente al chat GPT y decirle diséñame esta columna. Estoy seguro que estamos a 5 a 10 años de poder lograr eso. Entonces, creo que eso es otro tema para tocar un poco más adelante, pero ahí entran otros temas que hay que tocar, ¿no? Respecto al cambio en la industria, creo que en ingeniería civil a nivel mundial sí ha existido un cambio fuerte y hay cambios fuertes desde hace décadas que se han producido en otros lugares del mundo. Sin ir lejos, en Brasil, la aplicación de la inteligencia artificial para el control del tráfico ha sido pues algo muy impactante. Ha reducido tiempos de viaje de nosotros, las personas comunes que estamos conduciendo vehículos, que queremos llegar temprano a un lado, queremos un trabajo acá, un trabajo allá y no queremos llegar tarde a ningún lado, gracias a una planificación urbana, gracias a que un semáforo cambió 2-3 segundos antes de lo que tenía que cambiar, pues hemos logrado ahorrar mucho dinero y mucho tiempo de las personas de a pie, que somos nosotros, y eso es gracias a la inteligencia artificial que ya se está aplicando a nivel de planificación urbana. Muchísimas gracias. Es interesante ver la perspectiva en Bolivia, sin embargo, es mucho más interesante ver qué es lo que ocurre en Latinoamérica o en Centroamérica, ¿no es cierto? Quisiera saber, que nos comente un poco Andy, ¿cómo está ocurriendo esa adopción en particular en Costa Rica o en Centroamérica? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas herramientas, particularmente en ese sector? Bueno, hola. Sí, la adopción ha sido un poco lenta. Algunos de los temores que hay en la industria es que se escapen los datos de la empresa. Eso ha limitado un poco, pero creo que el impacto de la inteligencia artificial, bueno, generativa en este caso, es tan profundo en la industria que poco a poco se va a ir avanzando. Tenemos clientes o compañías que están en un proceso de ver, bueno, hay diferentes niveles ahorita. Hay unas que están preguntando en qué podemos utilizar la inteligencia artificial. Hay algunas otras que ya tienen una idea un poco más clara, entonces están en el proceso de organizarse para llevar o que la inteligencia artificial permee todas las áreas de la compañía.
Es un poco lento ahorita, pero ya cada vez las empresas se están abriendo más a la utilización de la inteligencia artificial. Ya. ¿Eso ha ocurrido recientemente, el año pasado, desde que explotó la bomba, o desde hace mucho tiempo atrás? No, más que todo hace como, como dice, el año pasado que explotó la bomba. Bueno, algo parecido ha ocurrido aquí, ¿no? En Bolivia, me parece, bueno, en todas partes. Pero este cambio de paradigma o esta inclusión o introducción de la IA, particularmente en muchos sectores, no solo de la industria, sino también en la educación, también nos hace preguntar qué va a ocurrir con mis habilidades. ¿Qué necesito yo saber como ingeniero para poder adentrarme a la industria y ser competente en la industria como tal? Y lo que lleva a mi siguiente pregunta. Esta evolución rápida de las tecnologías en IA, aprendizaje automático que lo han mencionado, ¿cómo ha cambiado las habilidades requeridas en los ingenieros que ustedes quieren contratar tal vez? Porque imagino que ahora de otra forma debemos pensar cómo hacer las entrevistas para contratar a las personas, ¿no? Porque en el código, como hemos visto, lo puede generar y mayormente la entrevista es un código y me genera, lo copio y lo pego y paso la entrevista. ¿Cómo podemos nosotros manejar eso, dado este fuerte avance de la IA en la industria, en la parte de interview? Sí, tal vez para dar un punto de vista rápido nada más. Los desarrolladores creo que tienen que pensar que es una herramienta más, es una herramienta que viene a agilizar mucho el proceso de desarrollo en la industria también ahorita, porque es lo que más se conoce, como decían los compañeros, ¿verdad? El chat, cualquiera de los que puedan pensar, pero creo que tenemos que verlo a futuro, pensar en una herramienta que está agilizando todos los procesos, que está ayudando a innovar, a impulsar muchas áreas que ahorita se va a ir permeando esta nueva tecnología hacia esas áreas. Lo que pasa es que tal vez áreas de producción necesiten una inversión un poco más grande, por eso está un poco más lento. Qué sé yo, maquinaria de producción o de recolección de productos va a necesitar una inversión mucho más grande para utilizar la inteligencia artificial en ese tipo de maquinarias que lo que la estamos utilizando hoy día en la oficina, por ejemplo. Pero creo que tenemos que pensar que es ese tipo de herramienta que va a agilizar todos los procesos que estamos haciendo y tenemos que movernos hacia ese ámbito. Más una herramienta, ¿no? Qué bueno. Aquí quiero pasarle el micrófono a José María, nos comente un poco cómo ellos están abordando esta dificultad, no sé si dificultad o beneficio también podríamos llamarlo, por favor. Sí. A ver, son varias cosas, ¿no?, que me surgen. Evidentemente es una herramienta, ¿no? Y hay que verlo de esa manera, es una herramienta poderosísima, pero al final del día es una herramienta, ¿no? Siempre van a haber aspectos que por lo menos al día de hoy son difícilmente, si se quiere, replicables por este tipo de lenguajes, ¿no?, de este tipo de modelos. Y entre ellos está la capacidad crítica, ¿no?, de la persona que vaya a interpretar la información, el output de los modelos. Y yo creo que eso es algo que, por lo menos dentro de DATEC, lo tomamos muy en serio, ¿no?, que es, sabemos que estás utilizando esto, aterrizándolo al proceso de interview, como mencionabas hace un momento. O sea, nosotros tenemos que saber que la otra persona seguramente está utilizando estas herramientas. Es más, nosotros abiertamente fomentamos que las estén utilizando, pero sí tiene que haber ahí un proceso de, si se quiere, de reflexión, ¿no?, para poder filtrar todo este mar de información que este output que nos arrojan esos modelos en el trabajo, o sea, en los tests técnicos, si quieren, que nosotros presentamos. Entonces tiene que haber esa capacidad de explicar digamos, el output de lo que se está presentando como tal, y sobre todo tener esa capacidad crítica, ¿no?, para decir, bueno, esto a lo mejor no está muy bien, entonces yo voy a ir por otro camino, ¿no? Y eso
Eso intentamos siempre nosotros profundizarlo a medida que hacemos este proceso de entrevistas, ¿no? con gente que está postulando a los cargos de, sobre todo el área que lidero, ¿no? Que es ciencia de datos, ingeniería de datos e inteligencia artificial. Como hace poco estuve en Alemania, quisiera saber qué opinan allí de estas cuestiones, de cómo o qué habilidades están queriendo ahora allá afuera, tal vez con todas estas cuestiones de IA, y también aquí en Bolivia, ¿no? Para la parte de Didatec, qué habilidades requieren para contratar a nuevos ingenieros. Sí, justamente ese es algo que de verdad se necesita ahora que estoy viendo tantos jóvenes acá en el auditorio. Y pues quiero rescatar justo para decir lo que he podido ver allá hace 2 semanas, lo que estoy viendo en todo este tiempo en Bolivia. Yo me dedico a la parte industrial desde 1999, así que en todo este tiempo nunca he visto que se haga tan real la frase que seguramente ustedes, si no lo han visto, lo van a ver en el penúltimo capítulo de una serie como es el problema de los 3 cuerpos. ¿Qué significa? ¿Qué dice esa frase? En menos de 200 años íbamos a superar a todos los extraterrestres, ¿no? ¿Por qué? Porque el avance tecnológico que está teniendo el ser humano es cada vez más rápido. No tenemos una proyección aritmética de avance en nuestro desarrollo tecnológico, es una proyección geométrica. Estamos cada vez yendo más rápido. Y si antes, me acuerdo, mis docentes me decían, como ingeniero, usted tiene que tratar de actualizarse al menos cada 10 años. Ahora es cada año, jóvenes, ¿sí? Cada año cambia. Hace poco tiempo, yo me acuerdo que estuve también en un evento en Estados Unidos y se hablaba, el 2018, recién se hablaba de lo que era el Machine Learning y la Industria 4.0. Ahorita eso ya pasó, o sea, eso es, obviamente son algoritmos que va a aprender a través del error humano. Ok, qué bonito, pero ahora es, ok, yo tengo ahora no solamente 2.000 tags, tengo 50.000 tags de una empresa, como por ejemplo me está pasando en Soboce, por ejemplo, o en cervecería. Me dice, y de todo esto quiero hacer mantenimiento inteligente. ¿Qué gente sabes que existe con mantenimiento inteligente? Y que sabe mantenimiento inteligente. Y la verdad, eso ya es algo novedoso, sí, pero es algo ya que lo requiere el cliente. Y mantenimiento inteligente lo necesitas sí o sí con lo que es la inteligencia artificial. Y a eso está yendo, por ejemplo, la gente de Europa, se está utilizando demasiado en lo que son procesos de enseñanza, esa área. Y es un desafío para la universidad. ¿Por qué? Porque las universidades van a necesitar tener laboratorios cada vez más tecnológicos y a una velocidad de reemplazo inmediato, ¿no? Como decimos, y seguro que lo conoces, Jesús, ¿no? Antiguamente veíamos los robots Puma y punto. Ahora el robot colaborativo ya tiene hasta visión artificial y con el robot colaborativo puede hacer trabajos de apoyo con el mismo alumno. Entonces ya pues todo eso, esas habilidades las necesitamos en este momento. En la empresa industrial en la que estoy también, que se llama Easy Mustang, son 60 personas, de las cuales la parte de ingeniería es casi el 90%, y de ese 90% se está requiriendo mucho lo que es el Data Analytics para lo que es justamente esta parte de Smart Maintenance. Es decir, ciencia de datos, Data Analytics está en todas partes ahora. Sí, totalmente. ¿No? Y desde la experiencia como consultor, ¿qué usted opina de esa evolución en IA y cómo yo debo actualizarme para ser competente, ¿no? Bueno, creo que quizás es la pregunta más importante que todos nos realizamos. ¿Cómo me actualizo? ¿Qué tengo que aprender? Y es que, y sobre todo cuando estamos estudiando, ¿no? Y los que todavía pretendemos trabajar varios años, ¿cómo le hago competencia a una computadora? ¿Cómo le hago competencia a una máquina que mi diseño que me ha tomado 3 meses con informe incluido y estudios y todo, ahora una máquina lo va a realizar en una semana? Yo escuché hace unos 5 años la experiencia de un colega, un ingeniero de una empresa cruceña,
constructor de toda su vida. Él me decía: Marcelo, mira, tú haces tu diseño en tus programas, en tu SAP, en tu robot y esas cosas, y lo haces en cuánto, días, máximo una semana. Yo lo hacía en 3 meses, 6 meses para un edificio, y tenía trabajo 3, 6 sueldos por diseñar, por calcular un edificio. Ahora tú lo haces en una semana, te pagan el sueldo de un mes. Estamos ante esa perspectiva en este momento. Va a cambiar la cosa, y va a cambiar, como decía el ingeniero, tenemos un crecimiento exponencial. Es algo que autores como Cixin Liu, creo que es el autor, ¿no? Lo han estado viendo, ya están en las novelas, y es que es algo real. El crecimiento tecnológico es exponencial, y para que nosotros como personas nos quedemos obsoletos, estamos nada más así. Entonces, es evidente que la pregunta más importante es: ¿cómo le hago competencia a las máquinas? ¿Cómo me actualizo? Neuralink se ha fundado con ese concepto, ¿no? Elon Musk ha tenido precisamente esa perspectiva, ha dicho: hay unas máquinas que pueden hacerlo todo, y aquí hay unos humanos que trabajan al 1%, quizás menos de su capacidad. ¿Cómo les vamos a hacer competencia? Aprendiendo a programar, no creo. No todos tenemos la vocación de programar. Entonces, si los programas también ya están hechos, ¿qué nos dedicamos? Quizás podemos pensar en algo como el cambio que existió cuando aparecieron los vehículos y desaparecieron los herreros, ¿no? Quizás, no sé. Tampoco tengo la respuesta, pero de algo estoy seguro: en este momento la IA nos produce resultados y diseños que no son 100% confiables, todavía necesitan de nuestro criterio. Pueden hacer optimización de tiempo, sí, pueden hacer las cosas mucho más rápido que nosotros, de seguro, pero no lo pueden hacer sin datos, no lo pueden hacer sin una retroalimentación y sin un criterio. Creo que la educación en este momento tiene que quizás cambiar de paradigma en ese sentido, no enfocarnos ya en las matemáticas tanto como sí, sino más bien enfocarnos en lo que es el criterio. Y como decía también, en ver de hacer crecer esos modelos, porque las máquinas al final se basan en modelos que nosotros mismos vamos a ir construyendo. Quiero rescatar algo que ha mencionado y a veces nos asusta, tal vez, es que esto sigue evolucionando, posiblemente en algún momento nos sobrepase. También otra cosa interesante que han mencionado todos nuestros panelistas es que desde todas sus opiniones hay algo en común. Una de las mejores habilidades que nosotros podemos tener es una adaptación rápida, poder aprender las cosas rápido y utilizar las nuevas herramientas para ello, y poder hacer un trabajo de 3 meses en una semana tal vez, pero con las herramientas que tenemos. Pero aprovechando lo que también mencionaba aquí nuestro invitado Marcelo, que ya empezó a hablar un poco del futuro, qué nos espera luego con tantas herramientas, ¿no es cierto?, con tanta evolución tan rápida de la IA, y eso me lleva a mi siguiente consulta, que tal vez siempre es peligroso o hay que tener cuidado cuando hablamos del futuro, cuando queremos predecir el futuro, pero siempre es interesante conversarlo. Quiero saber desde su opinión, ¿cómo ven aquel futuro de la industria en Bolivia, en Latinoamérica, con toda esta evolución y adopción de la IA? Entonces podemos comenzar con José María. Sí, a ver, es verdad que si intentamos predecir el futuro, pues nos vamos a quedar chicos seguramente, ¿no? Pero yo creo que este tipo de tecnologías vino para quedarse, ¿no? Eso, bueno, a mí personalmente no me queda ninguna duda. Entonces, con esa premisa, yo creo que sí las empresas deberían tener esa capacidad de comenzar a cortar o si se quiere separar lo que es el hype actual de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial en general,
Y este hype se lo ve porque, como dijeron hace un momento, ¿no? Los últimos años comienza a haber cada vez mayor exposición de inteligencia artificial en los medios, en Internet, o sea, donde sea que se vea ya no es un tema ajeno para la persona de a pie, ya se habla. Pero a nivel empresarial sí, yo creo que se tiene que hacer mucho énfasis en la creación de valor, ¿no? Y ese es un paso significativo que todavía yo creo las empresas en Bolivia estamos apuntando hacia eso, ¿no? Es dejar de lado todo ese hype y comenzar a enfocarnos en lo que es verdaderamente funcional, lo que es verdaderamente real, para poder implementar modelos, no solamente o sea, prototipos de modelos, ¿no? Que pueden estar bien en un entorno controlado, sino efectivamente ya, digamos, en el mundo real, en producción, ¿no? Cosa de que generen el valor real y se cumplan las expectativas que este tipo de tecnologías tienen, ¿no? Porque yo creo que un grave error es no saber aprovechar el hype o mal aprovechar el hype, ¿no? Comenzar a hacer trabajos que en el fondo no generen ningún tipo de valor, se queden cortos y al final se pierda interés, ¿no? Y eso, claro, como empresas nos va a jugar muy en contra, porque a lo mejor otra empresa dentro de nuestro mismo sector lo va a hacer y quizás lo haga mejor que nosotros, ¿no? Y ese es un riesgo, yo creo, existencial en muchos casos, ¿no? Ahí un breve comentario. El hype siempre es peligroso. A veces nos dejamos llevar, ¿no es cierto? Y les quiero comentar algo, aprovechando lo que nos ha compartido José María. El otro día conversaba con un amigo de Suiza y me decía, aquí no necesitamos otro e-commerce, ya tenemos eso. Pero casualmente hay varios startups que están queriendo reinventar el e-commerce por algún motivo. Necesitamos ver otros problemas. ¿Por qué hay más e-commerce cada vez? Porque por ese mismo motivo del hype, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Bolivia tenemos pedidos ya, teníamos Django. No necesitamos otras de esas aplicaciones, tenemos otras problemáticas. Tal vez por el hype vamos a seguir viendo otros tipos de aplicaciones de ese estilo, ¿no? Y quería saber, ya que posiblemente en Alemania tienen otra visión o tienen otro futuro, o ya están, por decir, en un futuro lejano, ¿cómo lo ve usted, Marco Antonio, nuestro futuro en Bolivia, Latinoamérica, sabiendo cómo es un poquito en Alemania? Bueno, yo lo veo bien siempre y cuando podamos controlar a la inteligencia artificial que nosotros vayamos viendo. Si vamos a seguir siendo consumidores de la tecnología o vamos a empezar a hacer investigación apoyados en la tecnología que vamos a recibir. Algo que he visto es que mucha gente dice, no, miren, allá todos saben, acá venimos y lo aplicamos. La inteligencia artificial puede ser nuestro paso para que podamos comenzar a hacer cosas hechas en Bolivia, investigación. Y eso es lo que generalmente cuando viene gente, mis ingenieros que contrato, principalmente en Didactech, que nos dedicamos a la parte de educación, les digo, necesito que vengan con ideas para hacerlo en Bolivia, este tipo de equipos. Y ahí empiezan a salir proyectos muy interesantes. Yo veo que el futuro con inteligencia artificial, tanto en Latinoamérica o a nivel mundial, e inclusive allá donde se lo está utilizando, hasta en lo que son los, todo lo que es el tratamiento de los Hauptbahnhof o lo que son las estaciones centrales de trenes y todo ello, es de que mientras no se pierda y tengamos controlada la inteligencia artificial de una forma en que se note, los propietarios de las empresas noten que la esencia del ser humano es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque en la esencia está la verdadera toma de decisiones. O sea, hasta que la inteligencia artificial desarrolle toda esa base de datos para poder tomar una decisión como lo hacemos nosotros bajo la experiencia de años, es también algo que tiene que tomarse muy en cuenta, ¿no? Por eso mismo que le recalco, ¿no? O sea, el mismo deep learning que trata de llegar a una red neuronal dentro de lo que es el algoritmo que queremos desarrollar con Deep Learning, no llega a reemplazar completamente, en este caso, al profesional que tenga las capacidades de decisión. Eso va a seguir quedando, creo, en parte del ser humano y eso es más o menos lo que debería pasar para que esto no se sobrepase tampoco a otros niveles. No sé si Marcelo tuviera algo que agregar a lo que nos compartió nuestro colega Marco Antonio respecto a ese futuro en IA, de IA en Bolivia, o la industria en tal.
Bueno, sí, poquito agregar a lo anterior. En Bolivia siempre hemos tenido la gran deficiencia de lo que es la recolección de datos. Y como ya han manifestado los colegas, todo lo que es la IA se basa en los datos existentes, los inputs y los outputs. Lo único que hace la máquina es generarnos ahí las ecuaciones, ¿no? ¿Cuál es la correlación entre el input y el output? Y otros países pues tienen, sin ir lejos en el rubro de las carreteras, Estados Unidos con el LTPP tiene desde el 88 datos sobre carreteras, el comportamiento de cómo se ha construido, qué deformación tiene cada año, qué defectos le aparecen cada año. Estamos hablando de más de 40, bueno, serían casi 40 años de recolección de datos. Y obviamente hay muchos datos, muchos más antiguos que ese. Estos son los datos del LTPP, que es un programa continuo. Yo tengo una experiencia hace 5 años, 7 años quizás, trabajaba dentro de la administradora boliviana de carreteras y tenía un puente que estaba con problemas porque el agua había crecido. Fui a visitarlo a mi jefe, un ingeniero que ahora tiene sus 75 años y vive en Santa Cruz hace 50, y le pregunté: ingeniero, ¿este puente tiene fundaciones superficiales o profundas? Porque tenemos miedo que el agua se lo lleve. Me dijo: no sé, llámalo al especialista en puentes que trabaja hace 15 años en ABC en La Paz. Lo llamé, le pregunté: ingeniero, ¿usted sabe si el puente tiene fundaciones superficiales o profundas? Me dijo: no sé, pero hay un archivo en la ciudad del Alto que es un tinglado enorme donde hay muchos papeles, tal vez puedes ir a buscar ahí. En resumen, nadie sabe si ese puente tiene fundaciones superficiales o profundas, pero como no se ha caído, asumimos que tiene fundaciones profundas. Ese es nuestro estado de conocimiento de nuestros activos. No sé, no conozco de otros activos, pero sí sé que las carreteras representan aproximadamente 15,000 millones de dólares en patrimonio. No sé si hay un activo más grande en Bolivia que el Estado de Bolivia tenga, pero 15,000 millones de dólares invertidos y que no sepamos exactamente cómo ha estado construido, ahí se demuestra la ausencia de datos, ¿no? No tenemos esos inputs y tampoco estamos midiendo los outputs, no lo estamos haciendo. Tuve el privilegio hace algunos años de poder participar en una gerencia en ABC y hemos podido introducir la medición de algunos outputs que ahora sí se realizan desde hace 4 años. Lastimosamente, hecha la ley, hecha la trampa, se han comenzado a medir esos outputs que nosotros llamamos como son el comportamiento de la carretera, cuántas grietas le aparecen, cuál es el confort que el usuario siente o debería sentir en función a las mediciones. Y pues lastimosamente también algunas empresas se han prestado a falsear datos por un menor precio, obviamente. Entonces, tenemos quizás que cambiar, antes de esperar que la inteligencia artificial cambie nuestras vidas, quizás cambiar nuestra mentalidad y comenzar a entender que tenemos que comenzar a recolectar datos, tener buenos inputs y obviamente medir el comportamiento y presentarlo tal cual es, no maquillarlo para que parezca que soy un buen ingeniero. ¿No? Solamente eso va a hacer que mis modelos acá en Bolivia puedan ser representativos. Muy cierto, ¿no? Lo más importante siempre es hacer los datos y creo que estamos primeramente en esa etapa en Bolivia, ¿no? Antes de hablar de creación de modelos o tal vez un poquito más de investigación, ¿no? Para finalizar,
Luego pasaremos a una serie de preguntas en caso de que tuviesen. Quisiera escuchar la opinión de nuestro invitado Andy Juárez de Encora. Y luego pasaríamos a la sesión de preguntas del público. Y tendremos algunos regalitos a aquellos que puedan participar. Por favor, Andy. Sobre el futuro, que nos hable un poco sobre el futuro de la industria como tal en Latinoamérica, dada la fuerte evolución de la IA. Bueno, sí, como, no sé, tal vez he venido mencionando, ha sido un poco lento, pero definitivamente todas las empresas están viniendo hacia este lado con la inteligencia artificial. Yo creo que, como ya hemos mencionado, o se ha mencionado varias veces, tenemos que verla como la herramienta y buscar el mejor provecho o la mejor manera de aprovecharla desde nuestro, bueno, no me gusta el término, pero voy a decirlo, desde nuestra trinchera, de cómo voy yo a aplicarla, cómo mejora lo que yo estoy haciendo. Yo creo que ya lo dijimos, vino para quedarse y está aquí. Hay que sacarle el mejor provecho y caminar con ella. Así es, hay que seguir avanzando con lo que se tiene, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por todas sus respuestas, opiniones, fue muy enriquecedor. Quisiera saber si tuviéramos alguna consulta del público y le van a pasar el micrófono a aquellos que logren levantar la mano. Ya. Ok, muchísimas gracias nuevamente por todas sus opiniones y toda su participación. Gracias a ustedes por la atención y por terminamos la sesión de hoy.